Mi esposa perdió peso y empezó a ir al gimnasio, luego descubrí que me engañaba, mi madre decidió apoyarla y defender sus acciones. Hola a todos. He estado felizmente casado con mi esposa, Susie, durante los últimos 4 años y medio. Desde el principio, hemos tenido una gran comunicación, y con el tiempo, nuestra conexión solo ha crecido más. Claro, hemos tenido desacuerdos ocasionales, como en cualquier relación, pero nunca nada importante ni prolongado. Hemos aprendido a respetar el espacio y las opiniones del otro. Una de las cosas de las que estoy especialmente orgulloso en nuestro matrimonio es nuestra sólida conexión íntima. Mantenemos una vida sexual saludable que nos ha ayudado a mantenernos cercanos, tanto emocional como físicamente. Además, hemos mantenido la tradición de salir juntos todos los viernes, sin importar lo ocupados que estemos. Es algo que ambos esperamos con ansias. Profesionalmente, he estado trabajando largas horas para mantenernos, especialmente desde que Susie lleva casi 2 años sin trabajo. Cuando perdió su empleo por primera vez, admito que fue un desafío. Tuve que tomar más horas de trabajo, y fue abrumador manejar todos los gastos por mi cuenta. Hubo momentos en los que me preocupaba cuánto tiempo podría soportar la presión financiera, pero, afortunadamente, mi esfuerzo dio frutos y ahora estamos en una situación mucho más estable. Por su parte, Susie ha intentado varias veces volver a la fuerza laboral, pero siempre ha sido rechazada. Con el tiempo, aceptó su situación y se adaptó más al rol de ama de casa. Aunque trabaja ocasionalmente como freelance, sus ingresos no son significativos. Susie y yo no tenemos hijos, por lo que su rutina diaria se centra principalmente en tareas del hogar, como cocinar y limpiar. Es muy dedicada a mantener nuestra casa en orden, pero también disfruta relajándose frente al televisor viendo sus series favoritas. Siempre la alenté a salir más de casa y hacer cosas que disfrutara fuera del hogar, ya fuera reunirse con sus amigas o incluso inscribirse en un gimnasio para hacer ejercicio. Pero la verdad es que rara vez aceptaba mis sugerencias. Como resultado de su estilo de vida sedentario, Susie ganó bastante peso con el tiempo. Ahora, déjenme ser claro, esto nunca fue un problema para mí. Amo a Susie sin importar qué, y su peso no afectó cómo me sentía por ella. Para mí, seguía siendo la maravillosa y amorosa persona de la que me enamoré y me aseguré de que ella lo supiera. Sin embargo, una noche, cuando llegué a casa del trabajo, encontré a Susie en un estado de completo desconcierto. Estaba llorando, sentada en el suelo. Corrí a consolarla y le pregunté qué estaba mal. Ella señaló silenciosamente una pila de ropa en el suelo, la mayoría de la cual había sido arrojada furiosamente fuera de su armario. Entre lágrimas, me dijo que ya no le quedaba nada de su ropa. Reveló que ni siquiera se reconocía en el espejo debido a su aumento de peso. Hice todo lo posible por consolarla, asegurándole que seguía siendo la increíble mujer con la que me había casado y que su peso no cambiaba a eso. Incluso le sugerí que fuéramos de compras juntos para que pudiera comprar ropa nueva que le quedara bien y la hiciera sentir mejor. Mi intención era simplemente aliviar su frustración dándole ropa con la que se sintiera cómoda, pero mi sugerencia no fue bien recibida. En lugar de sentirse apoyada, Susie se molestó aún más y comenzó a llorar más fuerte, insistiendo en que no la entendía. Dijo que no quería usar ropa más grande porque hacerlo se sentía como admitir una derrota. No quería reconocer su aumento de peso. Esa noche me sentí genuinamente mal por Susie. Verla tan dolida por su peso me hizo darme cuenta de que el problema no era solo la ropa o la apariencia, sino cómo se sentía consigo misma. Queriendo ayudar, le urgí suavemente a reconocer su aumento de peso para que pudiéramos enfrentarlo juntos. Le sugerí que empezáramos a levantarnos temprano todas las mañanas y saliéramos a correr juntos. No se trataba solo de hacer ejercicio, quería mostrarle que éramos un equipo en esto y que estaba completamente comprometido en apoyarla. También le sugerí que dejáramos de comprar bocadillos poco saludables como papas fritas y galletas durante las compras. Al principio, Susie se mostró reacia. Podía notar que no estaba completamente de acuerdo, lo cual era comprensible, este era un cambio grande, y ella ya se sentía vulnerable. Pero con el tiempo y un poco de ánimo, aceptó intentarlo. Durante los últimos 10 u 11 meses, hemos transformado completamente nuestro estilo de vida juntos. Al principio fue difícil para ambos, especialmente para Susie. Tuvo que ajustarse a una nueva rutina de despertarse temprano conmigo e incorporar ejercicio donde antes no lo hacía. Pero, poco a poco, las cosas comenzaron a funcionar. A medida que pasaban las semanas, Susie encontró un ritmo, y me asombró su determinación.
Pude ver cómo su confianza regresaba gradualmente mientras se volvía más activa y comenzaba a tomar decisiones más saludables con sus comidas. Hace aproximadamente 2 meses, dio un gran paso e ingresó a un gimnasio para comenzar a entrenar fuerza. Desafortunadamente, debido a mis largas horas de trabajo, no pude acompañarla al gimnasio, pero eso no importaba. Lo importante era que ella había tomado esta decisión por sí misma, y no podría estar más orgulloso de ella. Ella estaba más fuerte, más saludable y, lo más importante, más feliz. Poco a poco, vi cómo se transformaba en una persona mucho más segura de sí misma y extrovertida. Comenzó a salir más frecuentemente, hizo nuevos amigos en el gimnasio e incluso comenzó a experimentar con su apariencia. En muchos aspectos, se había convertido en la mejor versión de sí misma, y yo estaba tan orgulloso de mi esposa. Cuando recibí un ascenso en el trabajo, quise celebrar este gran logro con ella. Con mi promoción vino más estabilidad financiera, y estaba emocionado por el futuro que nos esperaba. Así que planeé una noche especial, con la esperanza de que fuera memorable para ambos. Durante la cita, saqué a relucir algo que siempre había sido parte de nuestro plan a largo plazo, formar una familia. Con el ascenso, sentí que era el momento perfecto para nosotros. Le dije a Susie que, ahora más que nunca, estábamos en una posición financiera estable y era el momento ideal para intentar tener hijos. Pensé que estaría feliz, especialmente porque siempre habíamos hablado de este plan y ella había expresado cuánto deseaba ser madre. Pero tan pronto como lo mencioné, noté un cambio en su estado de ánimo. Se quedó callada, algo inusual, especialmente porque siempre había dicho cuánto quería convertirse en madre. Continué explicándole cómo este ascenso era un paso hacia alcanzar nuestro sueño de ser padres. Estaba emocionado y hasta le dije que, una vez que estuviera embarazada, haría arreglos en el trabajo para reducir mis horas y estar más presente en casa para ayudarla con todo. Estaba completamente comprometido a ser un padre y esposo más presente. A pesar de mi entusiasmo, Susie no parecía compartir los mismos sentimientos. Su expresión se volvió más sombría mientras hablaba y permaneció inusualmente silenciosa. Preocupado, le pregunté qué le pasaba, queriendo entender qué estaba ocurriendo en su mente. Fue entonces cuando Susie me reveló que estaba teniendo dudas sobre tener hijos. Me quedé desconcertado, no era lo que esperaba escuchar. Continuó diciéndome que simplemente no era el momento adecuado para tener hijos y que deberíamos disfrutar nuestra juventud y libertad unos años más. Intenté preguntarle razones específicas de por qué se sentía de esa manera tan repentina, pero no quiso dar más detalles. Aunque me sentí un poco desconsolado, le aseguré que estaba dispuesto a posponer nuestros planes por el momento y que podíamos hablar sobre el tema nuevamente en el futuro. Por el resto de la noche, continuamos hablando de otras cosas. Con el tiempo, me doy cuenta de que debía haberla animado a abrirse más sobre lo que realmente estaba ocurriendo en su mente. En ese momento, pensé que estaba respetando su espacio al no presionarla, pero, mirando hacia atrás, veo esto como la primera señal de que algo estaba empezando a ir mal en nuestro matrimonio. En las semanas siguientes a nuestra conversación, noté que Susie comenzó a volverse distante conmigo. No fue algo repentino, sino un cambio gradual. Pequeñas cosas comenzaron a cambiar en nuestra relación. Por ejemplo, Susie dejó de cenar conmigo todas las noches como solía hacerlo. En su lugar, cenaba más temprano y pasaba la mayoría de las noches en la cama pegada a su teléfono o viendo la televisión sola. Susie también comenzó a cancelar nuestras salidas de los viernes, algo que siempre habíamos priorizado. Cuando le pedía reprogramarlas para pasar tiempo juntos, argumentaba que ya había hecho planes con sus nuevos amigos del gimnasio y no quería cancelarlos. Sabía que su nueva vida social y confianza eran importantes para ella, así que traté de ser lo más comprensivo posible. Pero, al mismo tiempo, era difícil no sentirme herido por la creciente distancia entre nosotros. Luego, las cosas empeoraron. Una noche, cuando salió con sus amigos, Susie no regresó a casa a su hora habitual. Normalmente, llegaba antes de las 11 de la noche, y si se retrasaba, siempre me avisaba por mensaje. Pero esta vez, el reloj siguió avanzando y no volvió a casa. La llamé alrededor de las 11:30 para asegurarme de que todo estaba bien, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Era tarde, y no podía dormir, así que me quedé despierto esperando escuchar la puerta abrirse o, al menos, recibir una llamada de ella. Finalmente, alrededor de las 1 de la mañana, sonó el timbre. Salté de la cama y corrí hacia la puerta. Cuando la abrí, lo que vi me dejó atónito.
Susie estaba prácticamente desmayada, olía fuertemente a alcohol, apenas podía mantenerse en pie y estaba abrazada a un hombre para sostenerse. Había otras personas con ella. Los invité a entrar al darme cuenta de que eran las personas con las que normalmente salía. El hombre que la ayudaba a caminar la colocó suavemente en el sofá, donde se quedó dormida de inmediato. Estaba confundido y preocupado al verla en ese estado, así que les pregunté qué había pasado. Una de las chicas dio un paso adelante y explicó que habían celebrado su cumpleaños esa noche y que Susie había bebido más de lo habitual. Me sorprendió escuchar esto, ya que mi esposa nunca bebía más de una copa de vino conmigo. La chica continuó asegurándome que no había motivo para preocuparme y que se habían asegurado de llevarla a casa a salvo, junto con su teléfono y bolso, que me entregaron. Agradecí el gesto, pero ver a Susie en ese estado, tan diferente a su comportamiento habitual, era inquietante. Miré a las personas en mi sala y rápidamente me di cuenta de que todos eran mucho más jóvenes que nosotros. Nunca los había conocido antes y les pregunté si estaban en sus veintes. Todos asintieron. Uno de los chicos, que se presentó como Mark, mencionó que todos iban al gimnasio juntos y que así se habían hecho amigos de Susie. Asentí y les agradecí por llevarla a casa. Cuando se fueron, sentí una profunda incomodidad. Ver a mi esposa desmayada en el sofá después de lo que parecía ser una noche salvaje con personas mucho más jóvenes que nosotros me dejó lleno de preguntas. Al día siguiente, confronté suavemente a mi esposa sobre lo que había pasado. Le pregunté específicamente cómo había terminado en ese estado, pero en lugar de mostrar preocupación o arrepentimiento, Susie trató de restarle importancia. Me dijo que solo había salido a divertirse con sus amigos y que estaba avergonzada por no haber podido controlar su bebida. Se rió como si no fuera un gran problema y me aseguró que no volvería a suceder. Aún preocupado, le pregunté si algo más había pasado esa noche, si era posible que alguien hubiera alterado su bebida o se hubiera aprovechado de la situación. Pero Susie negó con la cabeza y me dijo que debía dejar de preocuparme. Insistió en que todo estaba bien y que sus amigos nunca harían algo así. Aseguró que todo había sido su culpa por beber demasiado y que simplemente había perdido el control. Luego le pregunté, con suavidad, por qué había estado bebiendo tan seguido. Susie empezó a lucir irritada mientras respondía que, aparentemente, eso es lo que los jóvenes suelen hacer cuando salen, y que ella solo quería encajar. Admitió que siempre limitaba sus bebidas a 3 o 4 tragos cuando estaba con ellos y que, para que yo no me diera cuenta, solía volver a casa y cepillarse rápidamente los dientes para cubrir el olor a alcohol. Esa confesión me sorprendió. No era solo por el hecho de que estuviera bebiendo, sino porque había estado ocultándomelo intencionalmente. Comencé a preguntarme qué más podría estar escondiéndome. Tratando de juntar las piezas del rompecabezas, le pregunté si esa era la razón por la que nunca había querido que conociera a sus amigos. Tal vez pensaba que los juzgaría o tal vez se sentía avergonzada por eso. Pero, en lugar de explicarlo, Susie puso los ojos en blanco con exasperación. Me respondió bruscamente que no era obligatorio que yo conociera a sus amigos y que no había razón para que hiciera un escándalo por eso. Confesó que no podía hacer amigos con personas mayores en el gimnasio, mientras que este grupo era muy acogedor con ella y le gustaba pasar tiempo con ellos. Mi intención no era acusarla de nada. Calmadamente le aseguré que no tenía ningún problema con que hiciera nuevos amigos o con quienes eran. Solo estaba curioso de por qué no me lo había contado antes. A partir de ese momento, el comportamiento de Susie comenzó a ser aún más preocupante. Ahora que había admitido salir a beber con sus amigos, parecía que ya no sentía la necesidad de ocultar nada de lo que hacía. De hecho, comenzó a vestirse con ropa mucho más reveladora cada vez que salía, faldas cortas, tops con escotes pronunciados y tacones altos. Lo que más me molestaba era que empezó a llegar a casa cada vez más tarde. Susie llegaba a casa en las primeras horas de la mañana, siempre completamente ebria y apenas coherente. Se estaba volviendo un patrón, y no podía evitar sentirme cada vez más incómodo con su comportamiento. Esta no era la mujer con la que me había casado. Además de sus salidas nocturnas, mi esposa también comenzó a descuidar sus responsabilidades en el hogar. Dejó de cocinar por completo, algo que solía disfrutar haciendo para ambos. Ya no había comida en la nevera porque se olvidaba de hacer las compras. Con mis largas horas de trabajo, se me hacía cada vez más difícil manejar tanto mi empleo como las tareas del hogar. Ya me sentía estresado en el trabajo y ahora tenía que encargarme de todo en casa también. Me frustraba, especialmente porque Susie no parecía preocuparse por el impacto que su comportamiento estaba teniendo en nuestras vidas.
Un día, decidí confiarle la situación a un amigo cercano. Le conté todo, las salidas nocturnas de Susie, su descuido en la casa y lo distante que se había vuelto. Esperaba que mi amigo me ofreciera algún tipo de consuelo, pero en lugar de eso, me dio una dura dosis de realidad. Me señaló que todos esos eran grandes señales de alerta, cosas que yo había estado pasando por alto porque aún quería creer lo mejor de Susie. Me dijo, sin rodeos, que era muy posible que mi esposa me estuviera engañando y que necesitaba dejar de verla a través de lentes de color rosa. Esa conversación me sacudió por completo. La idea de que Susie pudiera ser infiel nunca había cruzado realmente mi mente, pero una vez que mi amigo lo dijo en voz alta, no podía dejar de pensarlo. Su comportamiento errático, las salidas nocturnas, el secretismo, todo empezaba a tener sentido, aunque no quería admitirlo. Me volví más cauteloso y, desde ese momento, comencé a prestar mucha más atención a sus acciones. Una de las cosas que noté inmediatamente fue cuánto tiempo pasaba en su teléfono. Estaba constantemente enviando mensajes de texto o navegando en redes sociales, pero la manera en que lo hacía se sentía diferente, más secreta. A menudo escondía la pantalla cuando yo estaba cerca o cambiaba rápidamente de aplicación si entraba a la habitación. Esto me hizo sospechar. Sabía que, si quería descubrir la verdad, tendría que conseguir acceso a su teléfono. Esa noche, después de que Susie llegó a casa borracha y se quedó profundamente dormida, roncando como solía hacerlo tras sus salidas nocturnas, hice mi movimiento. Silenciosamente, salí de la cama y tomé su teléfono de su bolso. Con el corazón latiendo a toda velocidad, salí de la habitación con cuidado de no despertarla y encontré un rincón tranquilo de la casa para revisar su teléfono. Me sentía extraño e incómodo, pero necesitaba saber la verdad, incluso si eso significaba ir a sus espaldas. El primer obstáculo fue desbloquear el teléfono. Susie había cambiado recientemente su contraseña y no la sabía. Por un momento, entré en pánico, pero luego recordé que Susie era olvidadiza. Probablemente habría cambiado la contraseña a algo fácil de recordar. Empecé a probar diferentes fechas significativas, su cumpleaños, nuestro aniversario, pero ninguno funcionó. Entonces, como último recurso, intenté la fecha de cumpleaños de su madre, una fecha que sabía que tenía muy presente. Para mi sorpresa, funcionó. Con manos temblorosas, comencé a revisar sus mensajes. Mi estómago estaba hecho un nudo, temiendo lo que podría encontrar. Al principio, no había nada fuera de lo común, solo conversaciones casuales con algunos de sus amigos del gimnasio, incluido Mark, el chico que la había ayudado a llegar a casa aquella noche. Pero, cuanto más revisaba, más se hundía mi corazón. Ahí estaba, claro como el agua, mensajes entre Susie y Mark que iban mucho más allá de una simple amistad. Eran coquetos e íntimos, y luego estaban las fotos y los mensajes que intercambiaban, que no dejaban dudas de que Susie estaba teniendo una relación física con él. Los mensajes se remontaban a semanas, tal vez meses. En una de sus conversaciones más recientes, discutían saltarse el gimnasio e ir a un motel cercano para divertirse como siempre. Mi corazón se hundió al leer eso. Estaba claro que Susie había estado engañándome con Mark todo este tiempo. Rápidamente tomé fotos de los mensajes, asegurándome de tener suficiente evidencia por si la necesitaba más adelante. Me sentía disgustado, destrozado y furioso, todo al mismo tiempo. La confianza que tenía en mi esposa, la mujer que había amado y con la que había estado casado durante años, estaba completamente destruida. Decidí que necesitaba más que solo mensajes de texto. Necesitaba atraparla en el acto para confrontarla con pruebas irrefutables. El plan del motel que habían discutido en sus mensajes me dio la oportunidad perfecta. Sabía lo que tenía que hacer a continuación, atraparla en el momento exacto. Eso fue exactamente lo que hice al día siguiente. Con el peso del descubrimiento de la noche anterior aún sobre mis hombros, decidí tomar acción. Sabía que Susie y Mark habían planeado encontrarse en el motel, así que salí temprano del trabajo y conduje hasta allí, esperando atraparlos en el acto. Cuando llegué, vi a Susie y Mark llegar en autos separados, tal como lo había anticipado. Estaban riéndose, aparentemente de buen humor, completamente ajenos a lo que estaba por suceder. Tomé fotos de ellos mientras entraban al motel, mis manos temblaban con una mezcla de ira y desconcierto. Después de aproximadamente una hora, salieron del motel. La imagen de Susie con el cabello desordenado y una expresión de despreocupada satisfacción en su rostro hizo que mi sangre hirviera. Salí de mi coche y caminé hacia ellos, sosteniendo mi teléfono para grabar toda la escena. Mi intención era capturar todo en video para que no quedara ninguna duda de lo que estaba pasando.
Cuando Susie me vio acercarme, su expresión cambió instantáneamente. Se congeló, su rostro palideció al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Mark, por otro lado, permaneció en silencio, visiblemente incómodo y asustado por la situación. En ese momento, perdí completamente el control. Mi ira y dolor me consumieron, y grité todos los insultos y palabras que se me ocurrieron. Estaba furioso más allá de las palabras. Le dije a Mark que podía quedarse con ella, que había terminado con Susie y su traición. Susie rompió a llorar, las lágrimas corrían por su rostro mientras corría detrás de mí, suplicándome, pero me subí a mi coche y me alejé. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras conducía de regreso a casa. Cuando llegué, antes de que Susie pudiera regresar, rápidamente empacó algunas cosas esenciales, ropa, pertenencias personales y cualquier otra cosa que pensé que podría necesitar. Luego me dirigí a un hotel cercano, buscando un lugar donde escapar y aclarar mis pensamientos. Esa noche, impulsado por una mezcla de ira, confusión y un poco de alcohol, tomé la decisión precipitada de publicar el video en Facebook. Quería que todos supieran cómo mi esposa había destrozado nuestro matrimonio, quería exponer la verdad para que ella no pudiera hacerse pasar por víctima. No recuerdo mucho después de eso, pero a la mañana siguiente desperté con una avalancha de llamadas perdidas. Mi teléfono estaba lleno de notificaciones de amigos, familiares y, por supuesto, de Susie. Abrumado, decidí llamar primero a mis padres. No quería que se preocuparan, y necesitaba escuchar sus voces. Cuando hablé con mi papá, expresó su incredulidad ante la infidelidad de Susie y me ofreció todo su apoyo si quería dejarla. Sus palabras me reconfortaron. Pero cuando llamé a mi mamá, su reacción fue completamente diferente. Aunque reconoció mi dolor y entendió por qué estaba tan molesto, me pidió que pensara bien las cosas con una mente más clara. Me sorprendió cuando enfatizó que Susie era mi esposa y que la familia es familia, sin importar qué. Le argumenté que Susie había sido infiel, por lo que ya no sería parte de mi familia. Pero mi madre insistió en que, a veces, los accidentes como este pueden ocurrir en un matrimonio y que no todo es tan blanco o negro. Le pregunté qué quería decir con accidente, y mi mamá respondió de manera críptica que las personas no siempre pueden mantenerse leales en sus matrimonios por mucho tiempo y que a veces se cometen errores. Confundido y herido por sus palabras, insistí, preguntándole si alguna vez había engañado a mi papá. Pero ella guardó silencio, lo que solo aumentó mi confusión. Desde entonces, he estado plagado de pensamientos inquietantes sobre la posibilidad de que mi mamá esté escondiendo algo. No puedo entender por qué un buen padre alentaría a su hijo a arreglar las cosas con una pareja infiel. No puedo evitar preguntarme si mi mamá está encubriendo algo, y es por eso que me está presionando para reconciliarme con mi esposa. ¿Estoy equivocado por sospechar de mi madre, o estoy exagerando debido a la traición reciente de mi esposa? Actualización 1. Hola. Para aclarar más sobre por qué sospecho que algo está mal. Mi mamá siempre ha sido increíblemente comprensiva, al igual que mi papá. Como su único hijo, me han criado con amor y apoyo constantes, y mi mamá siempre ha estado ahí para defenderme, nunca permitiendo que nadie me intimide o me menosprecie. Sin embargo, por alguna razón, ella cree que Susie merece otra oportunidad a pesar de su infidelidad. Después de leer algunos de los comentarios que me han dejado, ahora estoy considerando hacerme una prueba de ácido desoxirribonucleico. No quiero discutir esto con mi papá hasta tener los resultados. Si la prueba confirma que soy biológicamente hijo de ambos, entonces supongo que no habrá nada de qué preocuparse. Además, Susie ha estado bombardeándome con mensajes de texto y correos de voz, suplicando mi perdón. Admitió que se sintió muy halagada cuando Mark mostró interés en ella durante sus sesiones en el gimnasio. Dijo que se sintió extrañamente atractiva al ser deseada por alguien más joven y que simplemente no pudo resistirse a él. A pesar de sus súplicas por una segunda oportunidad, en este punto, ya no me importa. Actualización 2. Gracias a algunas de sus sugerencias, me he puesto en contacto con un abogado para comenzar el proceso de divorcio con mi ex. Dado que Susie me fue infiel, sé que no tendré que pagarle pensión alimenticia y también le pediré que se mude de mi casa pronto. Ahora, pasando a la parte más importante de esta actualización, mi papá estaba un poco curioso cuando le pedí que me acompañara a la cita para la prueba de ácido desoxirribonucleico, esta semana. Simplemente le dije que era para verificar posibles trastornos genéticos que pudieran ser hereditarios en la familia, y él no insistió más en el tema. También le pedí que no mencionara nada a mi mamá, explicándole que podría preocuparla innecesariamente por posibles condiciones antes de que los resultados estuvieran disponibles.
Él aceptó mantenerse en silencio sin pensarlo demasiado. Me parte el corazón mentirle, pero es la única manera en que puedo descubrir la verdad sin alertar a mi mamá de antemano. Por ahora, sigo esperando los resultados de la prueba de ácido desoxirribonucleico y les actualizaré una vez que tenga más información. Actualización 3. Bueno. Supongo que todos teníamos razón. Mis resultados de la prueba de ácido desoxirribonucleico han llegado y han demostrado que no soy biológicamente hijo de mi padre. No pude dejar de llorar cuando lo descubrí y conduje directamente a la casa de mis padres. Los ojos de mi papá casi se salieron de sus órbitas al leer los resultados, y mi mamá se puso pálida. No entraré en los detalles feos porque estoy demasiado enojado y conmocionado para escribirlos todos, pero mi mamá finalmente rompió en llanto, después de negarlo inicialmente, y admitió que tuvo una aventura con un hombre hace 35 años. Quedó embarazada de mí debido a esa relación, pero como también tenía intimidad con mi papá en ese entonces, esperaba que pudiera ser hijo suyo. Cuando nací con cabello castaño, a diferencia del cabello rubio de ambos, comenzó a sospechar fuertemente que yo era hijo del otro hombre. Sin embargo, al no querer destruir su matrimonio, terminó rápidamente su relación con él y mantuvo el secreto oculto. Mi papá nunca había cuestionado nada, ya que jamás pensó que tuviera una razón para hacerlo, y siempre me aceptó tal como soy. Después de la confesión de mi mamá, mi papá estaba, comprensiblemente, furioso. Hubo muchas lágrimas y palabras duras intercambiadas, pero, para resumir, mi papá y yo ahora estamos quedándonos en mi habitación de hotel. Él parece aturdido y no ha hablado mucho conmigo. Siento una inmensa simpatía por mi papá, porque, de alguna manera, entiendo por lo que está pasando. No puedo creer que tanto mi esposa como mi madre resultaran ser unas farsantes. Actualización 4. Hola chicos. Lamento la demora, ha pasado casi un mes desde mi última actualización. Primero que nada, quiero asegurarles a todos que mi papá no me ha abandonado después de la prueba de ADN. Me ama y ha dejado claro que siempre seré su hijo, pase lo que pase. Me siento muy agradecido de tener un padre como él. Sin embargo, ha perdido toda capacidad de perdonar a mi mamá. Le pidió que se mudara, a pesar de sus súplicas desesperadas, y hasta la amenazó con tirar sus pertenencias si no se iba de manera pacífica. Al final, se fue a vivir con su hermana. Yo me he negado siquiera a mirarla, ya que estoy profundamente decepcionado por su engaño. Esta semana, mi papá se reunió con su abogado para proceder con el divorcio. Ahora, en cuanto a mi ex, Susie, ya ha recibido los papeles del divorcio y se le ha pedido que se mude, obviamente. No tomó esto a la ligera y tuvo el descaro de presentarse en mi oficina rogando otra oportunidad. Le grité públicamente por ser tan descarada y le advertí que, si volvía a acercarse a mí, solicitaría una orden de restricción. No le quedó otra opción más que aceptar mudarse. Para quienes preguntan, he eliminado temporalmente el video donde la atrapé con las manos en la masa de mi cuenta de Facebook, pero lo he guardado de manera segura para usarlo como evidencia durante nuestro divorcio. Esa serpiente no recibirá ni un centavo de mí. Por ahora, tanto mi papá como yo estamos profundamente heridos y con el corazón roto, pero estamos decididos a sanar y seguir adelante. Nos estamos enfocando en reconstruir nuestras vidas y encontrar fortaleza el uno en el otro mientras dejamos atrás a nuestras parejas infieles.